Cilicia, Tarso, actualmente Turquía. Específicamente año del 5 al 10 después de Cristo, nace uno de los hombres más estudiados, de una familia adinerada. Uno de sus oficios, fabricador de tiendas, judaizante, pero gran perseguidor de los cristianos. Se cree que murió decapitado en el año 60 después de Cristo en Roma, siendo completamente lo opuesto a lo que fue, y siguiendo la obra del Señor Jesucristo hasta su muerte. Hablamos concretamente de la vida de Saulo de Tarso, o mejor conocido como Pablo, el apóstol de las naciones. Saludos hermanos y bendiciones, bienvenidos a su canal, Salvación y Verdad. En este día, traemos un video el cual nos entusiasma mucho compartir con ustedes. Nos pidieron hacer la biografía de un hombre que sin duda todos conocemos y hemos escuchado de su vida y ministerio. Abandonó todo por un ministerio lleno de obstáculos, pero lleno también del amor y la fidelidad de Jesucristo. Su historia es muy larga, pero podemos notar que en cada paso del ministerio, encomendado por el Rey resucitado y glorificado que le encomendó, la iglesia cristiana empezó a florecer para dejar el legado del Señor en cada uno de nosotros. Quédate hasta el final de este video, compártelo por favor, que eso es de gran ayuda para nosotros, para poder seguir con el canal y que crezcamos para llegar a más hogares y que escuchen acerca de la palabra de Dios Todopoderoso. Suscríbete y déjanos tu me gusta, eres de gran bendición. Ahora sí, comencemos. Empecemos diciendo que Pablo era fariseo, y para ponernos en contexto, es necesario saber cómo pensaban los fariseos. Ellos tenían y creían en una libertad humana, en una inmortalidad del alma, sabían que existía una recompensa o un castigo, según las obras de cada uno. Creían en la resurrección, pero no de Cristo, sino del humano como tal. Tenían obligaciones religiosas, es decir, la ley de Moisés. También poseían de gran influencia política en la vida de Israel, pero sobre todo, tenían gran sentimiento de superioridad espiritual, desprecio a quienes no eran de su grupo. Después de todo, pensaban que la salvación era por méritos propios. Sabiendo el pensar de los fariseos, prosigamos con la historia de nuestro personaje, quien fue pupilo de Gamaliel, nieto de Gilel, uno de los rabinos del siglo I a.C. En la Mishnah se describe como un rabino que se encontraba por encima de los sacerdotes. Por eso, la educación de Pablo giraba en la superioridad de los fariseos. Como ya lo habíamos mencionado, nació en una familia acomodada de artesanos y judíos fariseos de la cultura helenística, y gracias a esto tenían ciudadanía tanto romana como judía. Por eso su nombre Saulo, en hebreo, o su primer nombre, prenomen, significaba elegido o llamado, un gran significado para alguien que tuvo un gran impacto en el cristianismo. Sin embargo, tenía otro nombre en latín, Pablo, lo cual significaba pequeño o poco. Estudió lo habitual en la comunidad hebraica. Tiempo después, en la mejor escuela de doctores de la ley, junto con el rabino Gamaliel, tuvo una fuerte y sólida formación en teología, filosofía, jurídico mercantil y lingüística. Hablaba griego, latín, hebreo y arameo. La gran característica que todos conocemos de este hombre era que odiaba la fe cristiana y por eso era un gran fustigador y perseguidor de los cristianos sin misericordia alguna. Por esta razón, los fariseos le encomiendan a Saulo la misión de trasladarse a Damasco y encarcelar a cada cristiano. Tanto era la desaprobación que tenían por el Evangelio de Jesucristo que se le atribuye la muerte de Esteban, pues él la aprueba como prueba de odio hacia la fe cristiana. Ese perseguidor ferviente y furibundo se convirtió en un ferviente predicador de Cristo, ya que Dios lo transformó. A pesar de su personalidad tan fuerte, obedecía a Dios pese a cualquier situación. Tal era el amor hacia Jesús que ningún otro de los seguidores de Cristo contribuyó tanto como él para establecer los fundamentos de la iglesia cristiana. Debido a esto, se le atribuyen 14 epístolas, aunque algunos estudiosos ponen en duda alguna de sus misivas. Este gran apóstol predicaba con gran esmero la obra redentora de Cristo, el perdón y la vida eterna que es para todos. Su versículo clave, Filipenses 1, del 21 al 24. Su conversión queda registrada en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículos 1 al 7, a lo que después de haber sido cegado por la luz resplandeciente, escucha la voz del Señor Jesucristo glorificado, diciéndole: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquí reflexionemos un poco, ya que no hay que dejar de lado la idea fascinante de que Saulo iba dispuesto a todo en contra de los cristianos, y se encontró con la gloria de Jesucristo. Pero es Jesús quien toma la iniciativa de conversión, no Pablo, y nos enseña que se fija en cada uno de nosotros, por más pecadores que seamos. Pasados 3 días de ceguera, de no tomar ni beber nada, percibe la visión de un hombre llamado Ananías, quien pone sus manos sobre Pablo y recobra finalmente la vista. Posterior a esto, lo bautiza. Tras este suceso, se retira al desierto en completo silencio y soledad, a hacer firmes los cimientos de su creencia y fe nueva. En el año 39, regresa a Damasco, donde es atacado por judíos fanáticos
y tiene que abandonar deprisa la ciudad. Realmente, la conversión de Saulo de Tarso es tan impresionante que Lucas, el autor del libro de los Hechos, la narra en 3 ocasiones: en Hechos capítulo 9, versículos 1 al 22, Hechos capítulo 22, versículos 6 al 16 y Hechos capítulo 26, versículos 12 al 18. En 2 de Corintios capítulo 12, versículos 7 al 8, Pablo hace referencia a un aguijón. Muchos estudiosos creen que se refiere a una enfermedad. Algunos piensan que se trataba de epilepsia, aunque algunos otros dicen que sería imposible y atribuyen a una enfermedad de los ojos, algún desgarre de retina o alguna quemadura en la córnea. El apóstol empieza su ministerio en Damasco y Arabia por 3 años. Poco después, viaja a Jerusalén y ahora es él quien es perseguido por los judíos, aunque aquí conoce a Bernabé, Pedro y Santiago. Pasado el tiempo, Bernabé lo visita en Tarso y ambos empiezan el primero de los 3 viajes misioneros que Pablo realizó. Se dirigen hacia Antioquía, donde se le denominan por primera vez cristianos a los seguidores de Cristo, y es aquí donde muchos se empiezan a convertir y a dejar el mundo con los placeres que conocían. Primer viaje misionero de Pablo. Es necesario reconocer cómo Pablo recorría todas estas distancias y peligros, y lo narra de una manera increíble en 2 de Corintios 11:26, pues eran a pie. Se cree que un mínimo de kilómetros recorridos por este hombre de Dios alcanzan los 4.626 kilómetros aproximadamente entre los 3 viajes. Aparte de sufrir a causa de bandidos, naufragios, las amenazas de la gente que no eran convertidos y cuestionaban a Pablo lo llevaron a ser casi asesinado varias veces. Golpes, hambre, sed, desnudez, etc. Aparte de la enfermedad ya mencionada anteriormente. Muchos teólogos hacen hincapié de su gran esfuerzo físico al azotar su cuerpo y domarlo como a un esclavo, como él mismo lo menciona en 1 de Corintios 9:27. El Espíritu Santo se dirige a los profetas y maestros de una iglesia en Antioquía y pide que aparten a Pablo y Bernabé para la misión de llevar el Evangelio, Hechos 13. A estos les acompañan Juan, primo de Bernabé, también conocido como Marcos. Atravesaron Salamina hasta llegar a Pafos, donde Pablo enfrenta a un mago llamado Elimas, quien buscaba alejar al procónsul Sergio Paulo de la fe, y este, al ver que Pablo le enfrenta y lo deja ciego, cree. Desde Pafos navegaron a Perge en Panfilia. Marcos se separa de ellos dando a Pablo un disgusto. Mientras tanto, Bernabé y el apóstol de las naciones recorrían Galacia, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Pablo daba el mensaje primero a los judíos, ya que se pensaba que estos estaban mejor preparados para recibir el evangelio. Aunque se oponían constantemente a todo lo que les decían y enseñaban, estos misioneros decidieron dar el mensaje a los paganos, es decir, gentiles, quienes se regocijaban con la palabra de Dios y se convertían, aunque en Listra sufren una lapidación por aquellos que se oponían. Durante su regreso a Antioquía, los judaizantes llegaron a precisar la necesidad de la circuncisión en todo aquel que quisiera salvarse, y es aquí donde tanto Pablo como Bernabé los envían a Jerusalén para que este conflicto llegara a los apóstoles y ancianos, conflicto que se menciona tanto en los libros de Hechos como en los Gálatas, y se le conoce como el Concilio de Jerusalén, lo que finalmente termina con la postura del apóstol explicándoles que el que justifica gratuitamente es Jesucristo. Por medio de su sacrificio en la cruz, nada tiene que ver el hombre o algún ritual. Estos misioneros vuelven a Antioquía donde se enfrentan nuevamente a un conflicto, ahora con otro hombre de Dios, Simón Pedro, pues había comido con los gentiles y después decide que es mejor no volverlo a hacer. Pablo se molesta y le menciona que el evangelio que predican no es de legalismos. Bernabé toma partido en el legalismo de no comer con los gentiles. Se dice que esta postura ayudó a que más adelante Pablo y Bernabé se separaran y tomara a Silas como nuevo compañero. Segundo viaje misionero de Pablo. Apenas empezando este viaje, Timoteo se une a esta misión, siendo ahora Pablo, Silas y Timoteo de Listra, hijo de un griego y madre judía quien no dudó dejar su casa y servir a Jesucristo. Se dirigen a Macedonia por visión y mandato del Espíritu Santo, llegando a Filipos, donde Lucas el médico y autor del Evangelio de Lucas, y de este libro se les une. Conocen a Lidia, una comerciante de telas finas, adinerada que se convierte, bautiza y presta su casa para escuchar la palabra de Dios. Se cree que en su casa nace la iglesia de Filipos. Yendo camino a la oración, encontraron una mujer con espíritu de adivinación. Pablo ordena en el nombre de Jesús que salga de ella, lo que provoca que lleven a Pablo y a Silas a una cárcel romana, donde los desnudan y les dan con varas una gran paliza. Ellos no dicen que son ciudadanos romanos, lo cual se hubieran podido salvar y quedar libres. Sin embargo, no lo hacen porque sabían que había un propósito en esto. Mientras cantaban himnos y alababan a Dios, todos lo escuchaban. Un terremoto vino sobre esta ciudad, y las cadenas de todos los presos se soltaron. El guardia, al pensar que se habían escapado, decide quitarse la vida, pero al ver que no habían escapado, decide ser salvo, él y toda su casa.
es donde Pablo y Silas entienden que ellos eran el propósito de esto. Tras esto, se dirigen a Tesalónica y hallan nuevamente dificultades. Se dirigen a Berea y nuevamente una multitud de judíos enardecidos los esperaban. Deciden mandar a Pablo a Atenas, donde esperaría a sus demás compañeros. Ya estando en Atenas, se da cuenta de cuánta idolatría y ocultismo había, pero tenían un altar a un Dios desconocido, y con eso les da el Evangelio, donde muchos se convierten y muchos otros desprecian el Evangelio. Pablo sale de Atenas rumbo a Corintio y conoce a Aquila y Priscila, una pareja que ayudaría a Pablo a dar la palabra de Dios. Tras todas las dificultades que se presentaban ante nuestro personaje, él solo se fortalecía en Dios, en su soberanía y su voluntad. Tercer viaje misionero de Pablo. Este viaje realmente no fue para evangelizar, sino para edificar y enriquecer iglesias, ya que muchas personas en Asia y Asia Menor y otros lugares se estaban convirtiendo y hablando del amor de Cristo. Pablo viaja a Acaya, donde se dedica a enseñar sobre el Señor en la escuela de Tirano. El horario se dice que entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, por 6 días a la semana, prestaban las instalaciones para escuchar la palabra de Dios. Esto lo hizo durante 3 años, mientras el evangelio se expandía rápidamente. Éfeso, por el contrario, era influenciado en el ocultismo, a lo que 7 hombres alardeaban de poder exorcizar a un hombre, cuando este demonio le dice que reconoce quién es Jesús y conoce a Pablo, pero a ellos no, lo que hace que la ciudad entre en miedo y queme los libros de ocultismo y brujería que tenían, exaltando el nombre de Cristo. Nuevamente el apóstol hace lo mismo con cada ciudad a la que había ido anteriormente y regresa a Jerusalén, pero antes se reúne con los ancianos de Éfeso y se despide, pues sabía que ya no los volvería a ver. Y dice que el Espíritu Santo le ha dicho que le esperaba la cárcel y sufrimiento, pero expresa también su trabajo arduo e íntegro hacia el Señor. Llegando a Jerusalén, da un discurso en arameo, lengua usada por los judíos, diciéndoles que el Señor le había mandado a predicar a los gentiles, lo que ocasionó gran enojo y revuelta, pues ordenaban que le echaran fuera, pues muchos lo acusaban de tratar de olvidar las ideas judías, lo cual no era cierto, porque Pablo era fiel a sus raíces judías. Tras el alboroto, lo llevan ante el Sanedrín, donde defiende su postura ante el sumo sacerdote. Fariseos y saduceos se dividen al apoyarlo y al acusarlo, lo que crea un mayor conflicto, pero Dios le dice que dará su evangelio en Roma. Aproximadamente 40 hombres buscaban matarlo, con lo que el concilio lo envía a Cesarea con Félix, el gobernador en turno, quedándose preso por 2 años. Se dice que Félix constantemente lo mandaba a llamar para que Pablo le diera dinero y así poderlo soltar, lo cual no pasó. Al término de su gobierno, Porcio Festo llega a Cesarea y Pablo seguía preso. Este decide llevarlo a Jerusalén, donde Pablo decide apelar al César. Después de un tiempo expone su caso ante el rey Agripa, Herodes Agripa II, bisnieto de Herodes el Grande, que al no encontrarle delito alguno, lo envía a Roma. Durante su viaje a Roma, Pablo se enfrenta a más adversidades, pues un naufragio casi le causa la muerte, pero dice una frase única: el Dios de quién soy, y anima a los demás a no rendirse. Cuando llegan a tierra, una serpiente muerde a Pablo, pero la mano de Dios lo libra una vez más y no le pasa nada, aunque los hombres con los que viajaban empiezan a pensar que era una especie de Dios. 3 meses después, zarpan a Roma, y al llegar los judíos le dejan continuar con el ministerio, pues ellos mismos querían escuchar sobre lo que Pablo decía. Pablo vivió sus últimos años bajo custodia romana, donde no podía salir de casa, pero sí podían visitarlo, y es aquí donde surgen otros misterios acerca de este gran hombre. Pues algunos escritos como la Epístola de Clemente y el fragmento de Muratoriano aportan la hipótesis de que Pablo hizo un viaje misionero a la ciudad de Tarragona, una ciudad portuaria en Cataluña. El profesor y sacerdote Armand Puig dice que es muy probable que lo haya realizado de una manera plausible, por todo lo que se había suscitado, pues no olvidemos que ahora Pablo era perseguido por muchos que le querían ver muerto. También se dice que mantuvo una relación cordial con el filósofo, político, orador y estoico Séneca, aquel que estudió a detalle la postura filosófica griega y ética contemporánea, tutor de Nerón. Se cuenta que en alguna ocasión le escribió a Pablo, aunque eso es solo una hipótesis. Como muchas otras historias que se dicen, la muerte de Pablo es un enigma, pues muchos apuntan a que murió quemado en un caldero con aceite, otros que murió siendo libre en Roma. Pero lo que más apunta a la realidad es que tras un incendio en Roma, Nerón pensaba que era por causa de los cristianos, lo que hizo que su furia tan conocida apresara a los seguidores de Cristo y Pablo fuera condenado a morir de una manera tortuosa. Pero al ser ciudadano romano, una vez más, le ayudó, por así decirlo, a ser decapitado en la Vía Laurentina, hoy Abadía del Del, Trefontaine. La fecha de su muerte, del 59 al 60 después de Cristo, al mismo tiempo que Pedro, pues ambos estaban bajo el gobierno de Nerón. Eusebio de Cesarea apuntó que en el libro de Historia Eclesiástica II,
Cayo, el presbítero del siglo II, dijo: «Yo puedo mostrarte los trofeos de los apóstoles. Si quieres ir al Vaticano o la Vía Ostiense, encontrarás los trofeos de los fundadores de esta iglesia». Así damos fin a la increíble y sin duda una de las vidas más enigmáticas cristianas que podemos estudiar. Pablo fue un ejemplo para todos aquellos que hemos vivido una vida llena de orgullo o altivez, pero también llena de coraje, al darnos cuenta que después de encontrarnos con Jesús, somos los más pequeños hombres y mujeres al servicio de Dios. Esperamos que esta historia te haya llenado de amor que al igual que Pablo tenía hacia su Salvador, y que tras dificultades y todo lo que padeció, hasta ser despreciado por los suyos, él siguió adelante, puestos los ojos en Cristo. Y no olvidemos lo que nos dejó: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios te bendiga abundantemente.